Alguien que me pueda decir así, ¿qué es lo que vamos a seguir? ¿Eh? Yo soy el don de Dios, ¿no? Dijimos que vamos a entender nuestros dones, nuestros talentos, ¿no? A veces dijimos que usualmente nos pasamos pidiéndole a Dios por dones sin entender que el mayor don somos nosotros, ¿no? It's recording? Okay. Y la semana pasada comenzamos hablando de esto. Yo voy a dar un leve repaso y no vamos a extendernos mucho, ¿no? Pero la realidad es que a todos nosotros se nos ha dado un don. Leímos la semana pasada en 1 Corintios 4:2 que la Biblia decía que a todos, ¿no?, los administradores se les requiere que sean hallados fieles. Y de ahí leímos el pasaje entero de los dones y los talentos. Y yo solamente voy a leer 3 versículos esta vez, Mateo 25, del 14 al 16. Mateo 25, del 14 al 16. Y dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y lo vamos a dejar ahí, lo queremos usar como base porque usted sabe el resto de la historia. Una de las cosas que hablamos es que este pasaje trata con un juicio. Y uno no lo ve como un juicio, pero va a haber un juicio sobre los talentos que Dios nos dio, ¿no? Y es importante que podamos entender esto. ¿Qué nosotros hemos hecho con el talento que Dios nos dio? Porque Dios en todo lo que Él ha creado ha puesto un talento, ha puesto una bendición. La mayor bendición que Dios ha puesto en cada cosa es la capacidad de reproducirse. Cuando Él crea las plantas y crea los animales, fíjate que estaban bendecidos, tenían la bendición de reproducirse. Y cuando crea al hombre, es lo primero que le va a decir. Y lo bendijo Dios. Y entonces lo envía a reproducirse. Nosotros tenemos una bendición de Dios. Y es un gran don, es un gran talento, que es la capacidad de reproducirnos. Y no solamente de podernos reproducir en lo natural. Ahora cuando hemos nacido de nuevo, tenemos la bendición de reproducirnos espiritualmente. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. Yo puedo reproducirme en lo natural, pero en lo espiritual, realmente lo que yo hago es trabajar con Dios en ese proceso. Y esto es importante. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos colaboradores para con Dios. ¿Y cómo yo puedo estar seguro de que Dios me puede usar para colaborar con Él? Porque es una buena pregunta. ¿Qué tengo yo para colaborar con Dios? Bueno, tienes un talento que Dios te dio, porque es un talento espiritual. Nosotros nacimos, hemos sido renacidos de una semilla incorruptible. Esa semilla incorruptible está en nosotros. Ahora usted y yo tenemos el Espíritu Santo que nos va a habilitar para hacer cosas. Y una de esas habilidades es poder trabajar con Dios en el proceso. Por eso usted ha oído mucha gente y muchas predicaciones que hablan de tenemos que ver qué Dios está haciendo, cómo Dios se está moviendo, qué es lo que Dios quiere lograr para trabajar con Él en el proceso. Pero esto es sencillo. Yo no tengo que estar investigando qué Dios está haciendo, porque yo sé lo que Dios está haciendo. Sí, a veces nos ponen esta cuestión, a ver qué es lo nuevo que Dios está haciendo. Dios no está haciendo nada nuevo, Dios está haciendo lo mismo que siempre ha hecho. ¿Y sabe lo que Él está haciendo? Está reconciliando al mundo consigo mismo a través de Cristo. Y en ese proceso de reconciliación, Dios ha puesto un talento en nosotros para poder trabajar. Es por eso que se nos ha dicho que somos ministros de la reconciliación. Entonces todos tenemos un talento. Una de las cosas que hablamos es que un don o un talento, ¿no?, una bendición, no significa nada si no hay una necesidad. Usted es rico, usted es súper multimillonario.
y le dan $2,000. ¿Qué significa eso para usted? Para que tenga una idea. Hicieron una vez, estaban haciendo una encuesta, una investigación, y le dijeron, le preguntaron tanto a Michael Jordan como a Bill Gates y a varios de los billonarios, ¿qué pasaría si usted va al restaurante y se da cuenta que pierde $1,000? Se le quedaron en el restaurante, ya está en el estacionamiento. ¿Volvería a buscar los $1,000? Usted y yo no solamente volvemos. Nosotros decimos, ahí los dejé, y no, y tienen que aparecer, aquí va un pillo, y nos volvemos espirituales, yo no me voy de aquí, hasta que no, eso es usted y yo. ¿Sabe qué ellos dijeron? No volvemos, porque nosotros producimos más que eso en el tiempo que nos da en volver y regresar. ¿Está entendiendo? Lo que es una bendición para otro quizás no significa nada. Lamentablemente es así en la iglesia. Para mucha gente la bendición de Dios no significa nada. Pero, ¿por qué digo esto? ¿Por qué? Porque cuando Dios nos ha bendecido, toda bendición de Dios, fíjate, no significaría nada si no hubiese una necesidad. Es la necesidad lo que le da el valor y el aprecio a eso. Créeme que cuando usted tiene la necesidad de los $2,000, ¿cuántos aquí tienen esa necesidad? Todos, ¿verdad que sí? Esos $2,000 toman valor. Es por eso que cuando Dios te dio a ti un don, dijimos que no solamente te da el don, sino que crea una necesidad para que tú puedas satisfacer esa necesidad. Porque cuando tú satisfaces esa necesidad, el don que Dios te dio es valioso, aunque vale por sí mismo porque provino de Dios. Pero Dios quería darte un don para que tú fueras útil, colaborador en su reino, sumamente importante. Entonces, un don para muchas personas no significaría nada si no hay una necesidad. Por eso dijimos que el mayor don es el don de la salvación. La gente cree que no, los dones espirituales, todos los dones son espirituales. Es una clasificación que hemos hecho acá. Todos los dones son espirituales porque todos son dados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué el don de la salvación era tan importante? Porque vino a satisfacer la necesidad más grande que tenía el hombre. El hombre estaba muerto en delitos y pecados, iba camino al infierno, totalmente separado de Dios, tenía un destino totalmente horrible por causa de su pecado. Mas sin embargo, cuando Dios te salvó, satisfajo la necesidad más grande que tú tenías, que era una necesidad de salvación, era una necesidad de no ir al infierno, era una necesidad de tener a Dios y de tener una relación con Dios. Y eso es sumamente importante. Es por eso que cuando Cristo viene a la tierra, ese fue su ministerio. Porque Él vino a satisfacer una necesidad, buscar lo que se había perdido. Se había perdido de la imagen de Dios. Él vino a restaurarla nuevamente. Por eso dice que Él era la imagen de Dios, del Dios invisible. Él vino también a salvarnos. Ese era su ministerio. Quiere decir que ya yo sé que Dios me ha bendecido. Yo sé que la bendición tiene que ver para satisfacer alguna necesidad. Eso quiere decir que cuando yo encuentro qué necesidad yo puedo satisfacer, entonces yo estoy funcionando en mi llamado o en mi ministerio. Y eso es importante. Porque lamentablemente mucha gente, ministerios y llamados, tienen a ponerlo con venir a la iglesia, con ser pastor, con ser evangelista, pero fíjate que ser llamado y un ministro no tiene que ver con eso solamente. Cada vez que usted bendice a alguien, cada vez que te ayuda a alguien, cada vez que usted le sirve a alguien, usted está funcionando en el llamado, en el ministerio que Dios le dio. Por eso fue que dijimos la semana pasada que como administradores somos siervos. Hemos sido llamados a servir. Ese es nuestro ministerio. Entonces es importante que podamos entender esto. ¿Por qué?
Porque una de las cosas que menos le gusta a la gente es servir. Todo el mundo habla de servir. Vamos a partir de ahí. Todos los grandes pastores y siervos de Dios hablan de servir. Yo como pastor hablo de servir. Pero lamentablemente mucha gente que habla de servir, lo único que realmente hacen es servirse a sí mismo. Todo gira alrededor de ellos. Todo gira alrededor de ellos. Y lamentablemente de eso tenemos de más. ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente nos gusta, y yo lo digo, nos gusta. ¿A quién no le gusta la posición? ¿A quién no le gusta el reconocimiento? ¿A quién no le gusta? A todos nos gusta. Esa era la pelea que había con los discípulos. ¿Quién iba a ser el mayor? Por eso Cristo tiene que decirle a ellos. En el reino es diferente. El que quiera ser el mayor tiene que ser ¿qué? Servidor. Servidor. Y aquí es donde está lo increíble, ¿no? Que la mayoría de la gente dice, soy servidor, pero después está enojado, enchismado, porque no lo reconocieron. ¿De quién te espera recompensa? ¿Sabe qué Jesús dijo de los fariseos? No, ellos no están mal. Está bien, ellos están recibiendo lo que ellos quieren. ¿Qué ellos querían recibir? Recompensa de hombre. Si eso es lo que tú quieres, está bien. Pero hay una recompensa que es mejor. Hay un reconocimiento que es mejor. Que yo prefiero más que el reconocimiento de los hombres y que todos debemos anhelar. Entonces quiere decir que eso que Dios ha puesto en nosotros debe producir ahora una pasión en nosotros para poder desarrollarlo, para poder maximizarlo, para poder ayudar a otros. Y el trabajo del enemigo, dijimos, es hacer que el fuego de la pasión por lo que Dios nos ha dado se apague. Se apague. Hay muchos cristianos que Dios ha puesto tremendas cosas en ellos que están apagados. Están apagados porque no me reconocieron, están apagados porque no me apoyaron, están apagados porque la gente no responde, están apagados porque hay 20,000 maneras. Todo desánimo viene del enemigo. Sí. Si fuera así, yo no estuviera aquí. Si fuera así, quizás usted no estuviera así. Si fuera así, ¿está entendiendo? Porque eso va a pasar. Ese es el trabajo del enemigo. Yo tengo que entender ahora que el trabajo de Dios en este proceso me anima cada día a seguir adelante. Y que lo que yo estoy haciendo no lo hago para el hombre. ¿Lo hago para quién? Para Dios. Y eso es importante. No puedo permitir ahora que el enemigo apague la pasión que Dios ha puesto en mí. Eso es importante. Yo le dije la semana pasada que yo hablo con muchos pastores, y usted tiene que ver. Puerto Rico había una canción que se llamaba El Lamento Borincano. Yo creo que ahora hay que cantar el lamento cristiano. Mano, esto va de mal en peor, usted no sabe. La gente no da dinero, la gente no coopera, la gente ya no trabaja en la iglesia, hay que estar detrás de ellos. Y lamento cristiano. ¿Y sabe qué? Eso va a pasar en todos los sitios. Fíjate que la Biblia dice que va a haber división. Hay gente que no va a apoyar, hay gente que va a hablar de ti, hay gente que... Y todo eso a la larga es para que se demuestre lo que están aprobados. En otras palabras, lo que están contigo. Se acabó, no hay problema. Yo le dije que yo no tengo problema en amanecerme haciendo un mensaje. Porque eso Dios lo puso, ese es mi don, ese es mi talento. Entonces yo no sufro en amanecerme, en hacer un mensaje. Oiga bien, yo conocí una persona que quería ser pastor. Y quería ser pastor, y quería ser, no, y criticaba a los pastores, y quería ser pastor, hasta que fue pastor. Un año después, renunció para pastor. Iba un pastor amigo mío a hablar con él. Este pastor amigo mío fue el que me contó. Y me dice que va donde él y le dice, oye, estaban en el mismo concilio ellos, que te vas a quitar de pastor. ¿Qué pasó? ¿Cómo te vas a quitar? Sí. No, es que yo tenía ya unos mensajes para el año y se me acabaron los mensajes. Fíjense, qué increíble. Se me acabaron los mensajes, ya.
Y a mí me dejó pensando, y yo decía, ¿será por eso los concilios cambian a los pastores cada 3, 5 años porque se le acabaron los meses? No sé. Me pregunto, ¿no? No tiene llamado, ese no fue su don. ¿Está entendiendo? Hay algo que se supone que fluye en mí, en lo que Dios me ha llamado a hacer, que a mí yo sienta la pasión, que a mí me guste, aunque se vea mal, aunque se vea cuesta arriba, aunque la gente te traicione, aunque, ¿sabes por qué? Porque Dios lo puso en ti. Entonces es importante que podamos entender que a todos Dios nos ha dado un don sumamente importante. Y dijimos entonces la semana pasada que Dios va a usar las circunstancias de la vida para preguntarme qué tú has hecho con el don que Dios te dio. ¿Qué tú has hecho? Porque a todos se nos ha dado la capacidad de progresar, de echar hacia adelante. Y no vamos a entrar en eso porque eso entramos la semana pasada. Pero cuando las cosas nos van mal, ¿sí? Dios no me tiene que preguntar a mí qué tú has hecho con el don que te di. Las mismas circunstancias de la vida me van a preguntar qué tú has hecho. ¿Por qué no fuiste a estudiar? ¿Por qué no ahorraste? ¿Por qué no te preparaste? ¿Por qué no tomaste una mejor decisión? ¿Está entendiendo? Y esto es importante porque una de las cosas que hablamos es que cuando vamos a este pasaje, siempre lo vemos para que cuando estemos ante el Señor, Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el don? Y dijimos que no tenía que ver nada con ir al cielo. ¿Por qué no tenía nada que ir al cielo? Porque, número uno, a los que trabajaron su don, le dieron más dones para que siguieran trabajando. No tenía que ver con ir al cielo. Y la gente, dijimos que la razón por la que a veces que esto es para ir cuando va al cielo es porque le dicen a uno, entra en el gozo de nuestro Señor. Y al siervo inútil dijeron echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y es importante que entendamos esto. Porque muchas veces cuando la gente oye, allí será el lloro y el crujir de dientes, siempre con qué usted lo asocia. Con el infierno. Porque Jesús no está hablando de Gaena, que no tenía que ver con el infierno en ese momento que está hablando, y que nos enseñaron que ese era el infierno. Ya cada vez que usted oye esa frase, oiga bien, eso era una frase normal que se usaba. Como nosotros en Puerto Rico usamos, ahora vamos a ver si el gas pela. Entonces, eso es lo que se llama un hebraísmo. Eran frases comunes que se usaban. Allí, en otras palabras, allí es donde vas a sufrir. Échalo a las tinieblas. Allí será el crujir de dientes. Tiene que entender algo. Tinieblas, dijimos que es ¿qué? ¿Quién se acuerda? Confusión o ignorancia. Cuando usted no desarrolla lo que Dios le dio, es porque se ha quedado en ignorancia, no ha querido aprender más, o en tinieblas, en turbación. Está totalmente confundido, turbado. Es por eso que cuando no hemos hecho lo que tenemos que hacer, y ahora se nos acumulan las deudas y tantas cosas, ¿cómo uno termina? Turbado. Eso es lo que va a pasar cuando yo no desarrollo lo que Dios me dio. Entonces Dios va a usar en los procesos pequeños juicios para dirigirme a desarrollar lo que Él me ha dado. Eso es importante. El problema es que nosotros no estamos pendientes. Muchas veces Dios nos permite la escasez. ¿Por qué? Para que aprendamos a manejar las cosas cuando tengamos poco. Por eso es que dijo, si en lo poco me refiero. En otras palabras, fíjate que empezamos, a los administradores se les requiere que sean hallados como fiel, administradores. Ahora cuando Dios dice, si en lo poco me eres fiel, está diciéndote, tú eres un administrador y yo te voy a poner poco para ver cómo administra, y si lo administras bien, ¿qué voy a hacer? Te voy a dar más. Entonces es importante que yo pueda entender que muchas veces Dios va a usar la escasez y los procesos difíciles en mi vida para forzarme a usar mi talento, para
esforzarme a usar mi vida de una manera más efectiva. Y eso es importante, porque Dios quiere que a través de nuestro talento no solamente extendamos el reino de Dios, sino que nosotros también progresemos. Hay un paralelo en extender el reino progresivamente y en nosotros crecer progresivamente. Eso es sumamente importante. Dios nunca nos diseñó para estar todos los domingos en una iglesia y quedarnos lo mismo, sino para recibir una palabra que me ayude a mí a tomar mejores decisiones, una palabra que me motive a echar hacia adelante. Entonces, una de las cosas que dijimos sobre talentos y dones es que cuando llegamos a la tierra, todos llegamos desnudos, llegamos sin nada, entre comillas, pero con un talento, con una capacidad que Dios nos dio. Y mucha gente, dijimos, para poder excusar muchas veces la irresponsabilidad, lo que dice, bueno, al cabo, yo no me puedo llevar nada para el cielo. Esa gente rica se cree que se lo puede llevar todo para el cielo. No, si Dios sabía que no te podías llevar nada para el cielo, Él lo sabía. El punto aquí no es lo que te vas a llevar para el cielo. El punto aquí es lo que tú has hecho con lo que Dios te dio. Porque hoy vas a entender, y vamos a entrar en esto, de que Dios no te dio un talento para producir y llevar todo para el cielo, sino que te dio un talento para producir y dejarlo como una bendición en esta tierra. Y hoy usted va a entender esto, porque es lo que Dios está tratando de enseñarnos. Quiere decir entonces que si Dios me va a usar para eso, llegué sin nada, me voy sin nada, y en ese proceso yo producir y dejar bendición en esta tierra, quiere decir entonces que yo soy un don de Dios. Y es importante que lo entendamos, porque yo hablaba con mi papá esta semana, yo decía, hasta que la iglesia no se vea como el don de Dios para la humanidad, hasta que nosotros como personas no nos veamos como un don de Dios, nunca vamos a funcionar como ese don que son. Entonces es importante que podamos entender eso. Nosotros nos quedamos en Mateo 25:14, cuando leímos que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y dijimos, y esa fue la conclusión del mensaje de la semana pasada, que cuando él habla de siervos, él llamó a su siervo y le entregó sus bienes, los bienes del dueño. Es lo que está diciendo, esos siervos iban a constituirse ahora en administradores, pero esos administradores eran ¿de quién? Del dueño. Él era el dueño de todo. Y eso es lo que está pasando con nosotros. Dios nos ha constituido a nosotros siervos y somos administradores de lo de Dios, pero todo es de Dios. Por eso la Biblia dice que todo ha sido creado por Él, a través de Él y para Él. Y en ese proceso nosotros somos administradores de lo de Dios. Entonces, dice, él llamó a su siervo y le puso unos bienes. Y después regresó para ver qué habían hecho con esos bienes. Ahora yo quiero que usted entienda de manera corporal. Eso está hablando entre la primera y segunda venida de Cristo. Nosotros como cuerpo, ¿qué estamos haciendo con lo que Él nos dio? ¿Cómo estamos extendiendo el reino? ¿Cómo estamos trabajando eso que Él nos dio? Es sumamente importante que que entendamos que tenemos un trabajo que hacer. ¿Cuál es mi trabajo? Aquí. ¿Cuál es mi trabajo? Porque a nosotros nos dijeron, a mí me enseñaron, tu trabajo es salvar las armas. Bueno, aprendí algo en el proceso. Yo no salvo a nadie. Pero mi trabajo es reflejar, manifestar a Cristo. Y cuando yo manifiesto a Cristo,
Yo lo que estoy enseñándole a la gente es que hay algo más, hay algo mejor, hay algo que pudo transformar mi vida y puede transformar mi vida. Hay algo que cuando yo fallo y cuando me va mal, ¿sabe qué? Yo tengo algo que me puede dar una fortaleza, que me puede dar una esperanza y que me puede perdonar. ¿Está entendiendo? Ahora, la gente tiene que ver que hay algo diferente en ti. Ese es mi trabajo de manifestar a Cristo. Y cuando yo manifiesto a Cristo, lo primero que tengo que aprender es a manifestar su amor. Es la única manera que vamos a extender el reino, manifestando lo que Él es, sirviendo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino, Él dijo, yo no vine a ser servido. ¿Yo vine a qué? A servir. Esa es la manera donde nosotros vamos a poder extender el reino. Ayer estaba hablando con una persona que yo le dije, lamentablemente, los cristianos lo que quieren hacer es meterle el evangelio así por la boca a la gente, que lo acepte y obligarlo. Y no tiene que ver nada con eso. Yo tengo que presentarle lo que es el amor de Dios. Yo tengo que orar para que sea el Espíritu Santo el que obre en el corazón. Interesante, también hablé con otra persona que me dijo, no importa los métodos, hay que usar cualquier método, lo importante es que salvar a la gente. No, ¿cómo que no importan los sí importan? De hecho, vamos allá, solamente hay un método donde el Espíritu Santo trabaje con el corazón de las personas. Mi trabajo es presentarlo. Por eso es que hacemos tantas cosas y para traer la gente a la iglesia y traer la gente a la iglesia y actividades, porque queremos traer la gente a la iglesia, tenemos que salvarlos. Y muchas veces tenemos las iglesias con mucha gente que no son salvas, son buenos religiosos, pero no son salvos, porque la Biblia dice, la salvación viene de Dios, es Dios quien trabaja con las vidas. Entonces es importante que yo pueda entender esto. Yo soy un siervo de Dios. El primer principio que vemos en esta parábola es que yo no me pertenezco a mí mismo. Soy un siervo. Si yo no me pertenezco a mí mismo, aquí entre nosotros, entonces quiere decir que yo no puedo vivir como yo quiera. Aunque aquí entre yo, nosotros muchas veces vivimos como nos da. ¿Verdad que sí? Porque es una lucha que hay en nosotros. Pero yo tengo que entender que por cuanto yo no me pertenezco, yo ahora le pertenezco a Él. Ya yo no puedo vivir como yo quiera. Y la realidad es que yo voy a dar cuentas a Dios de cómo yo viví. Tiene que entender esto. Cuando yo hablo de esto, yo no te estoy hablando que Dios va a decir, a ver, cuéntame. Ajá, pues eso no estuvo bien para el infierno. No. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es que cuando vemos, hay dos juicios para los que van a ser eternamente separados de Dios y para nosotros, un juicio de obras. Eso tiene que ver con unas recompensas que vaya a obtener, pero no tiene que ver con salvación. Con salvación. Entonces, es importante que yo entienda esto, porque si yo me perteneciera a mí mismo, lo que yo haga con mi don, con mis talentos, con mis capacidades, no importa. Porque vamos a ser honestos, aquí es donde hay un debate teológico, y lo voy a presentar hoy, porque eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos interesa muchas veces la parte de la teología. Hay una escuela de pensamiento que dice que tú tienes el don cuando naciste de nuevo. Día que te convertiste, ese día Dios te dio un don. Hay otra escuela de pensamiento que dice que Dios se le ha dado un don a todos los hombres. El que tenga el don de cantar, se lo dio de nacimiento. Hay otro que dice, sí, pero cuando nació de nuevo, entonces... Son dos escuelas de pensamiento que chocan las unas con las otras. Y yo he enseñado muchas veces que cuando nacemos de nuevo, Dios nos da dones, es un nuevo nacimiento. Pero la realidad es que ya sea dones o talentos, Dios fue quien nos los dio. Todo proviene de Dios.
Y nos va a estar constantemente preguntando, ¿qué hiciste con el don que yo te di? Si me dio un don de cantar, o el talento de cantar, yo le dije que si a mí me hubiese dado el talento de cantar, que yo estuviese cantando salsa. Estuviera, porque era lo que me gusta, me encanta. Yo oigo la salsa y le tengo que decir, quieto, quieto. Nací oyéndola. ¿Está entendiendo? Usted, la música que le guste, es así. Ahora, yo nací de nuevo. Si yo cantara, yo tengo que ver qué voy a hacer con ese don. ¿Cómo lo voy a usar? ¿Por qué? Porque ya deja de ser mío, nunca ha sido mío, es de Él. Yo soy administrador de lo que Él me dio. Es sumamente importante. Yo le voy a responder a Él. Y eso es sumamente importante. Por eso es que dice, a sus siervos son de Él y le dio sus bienes. Esos bienes son de Dios. Y lo interesante que dice, a uno le dio 5, a uno 2 y a otro 1. Pregunta, como que no suena mucho, ¿verdad? ¿Qué usted cree? ¿Le dio mucho? ¿No le dio mucho? 5 es más que 1, ¿no? Pero hoy usted lo va a entender. ¿Qué tanto le dio? Porque a todos le dio mucho y hoy usted lo va a entender. Pero lo primero es que Dios va a dar de acuerdo a la capacidad. Y esto es importante porque aún la capacidad, dijimos que Dios la da. Yo no tengo la misma capacidad de analizar y en computadora que Bill Gates. No la tengo. Quisiera, sumamente inteligente, pero no la tengo. Si no la tengo, no puedo estar tratando de hacer lo que el hombre hace, porque hay cosas que nunca voy a entender y que para él son elemental. Para él es elemental. Él va a decir, ¿cómo es posible que la gente esté sufriendo por estos códigos de programación si esto es elemental? Y usted parece que están hablando chino. Diferentes capacidades. Y es importante, es Dios el que da las diferentes capacidades. A uno le da 5, a uno le da 2 y a uno le da 1. Pero a todos nos da una capacidad y usted hoy va a salir de aquí dándole gloria a Dios porque todos tenemos capacidad y talento. Pero Dios no hizo las cosas al azar. Dios no estaba, ok, ahí nació el próximo. Ángel, tira el topo. 5, tú tienes 5. Next. Ángel, tira el topo. 2, ay pobrecito, 2 nada más. Next, tira 1, a este se fastidió. Dios no trabaja así. Fíjate que Dios es el diseñador de todo. Él tiene un plan. No, si tú me preguntas por qué Dios me creó como me creó, yo no sé. Porque yo te hubiese querido decir cómo me hubiese gustado que me creara. Pero no me creó así. Lo que yo sé es que cuando me creó, había una necesidad que yo podía satisfacer. Eso es lo que yo tengo que entender. Te creó y te permitió vivir porque iba a poner un don en ti para satisfacer una necesidad. Y a través de hacerlo, eso es el verdadero ministerio, poder darle gloria a Dios por eso que me dio. Fuera mucho o fuera poco, todo entonces tiene que ser para darle la gloria a Dios. Entonces, esto es importante porque si no entendemos esto, vamos a vivir la vida amargados. A vivir la vida amargados. ¿Cómo es posible que aquel le dio todo eso? Es un pecador, ni va a la iglesia, no ayuna, no ora y no diezma. Y a mí que voy a la iglesia, diezmo, oro y ayuno, yo estoy fastidiado. No tengo nada. Y aquel, ¿cómo es posible? Dios le dio una capacidad a él que quizás no te la dio a ti. ¿O vamos a ir más allá? Dios te dio una capacidad para tú lograr más que otra persona, pero no la trabajaste como la debiste trabajar. Fuimos irresponsables con lo que Dios nos dio. Yo no sé, no te puedo decir. La realidad es que tengo que entender que a cada uno nos dio diferente. Pero cuando yo empiezo a enfocarme en lo de otro, termino sintiéndome miserable. Termino no desarrollando lo que Dios me dio, porque estoy pendiente muchas veces al talento
del otro. Y hay gente que vive soñando con los 5 talentos de fulano, cuando tú no puedes administrar ni 2 talentos y te dio 1. Oiga bien, no te está diciendo que realmente no puedes progresar. Lo que te está diciendo, en tu capacidad vas a tener que comenzar con menos. Pero se puede. Se puede. El de 1 talento puede llegar más lejos que el de 5 talentos. Porque el de 5 talentos también lo puedes enterrar, no hacer nada con ellos. ¿Sabe cuántos muchachos han recibido grandes herencias? En 10 años no tienen 1 centavo. Y el que nació pobre, en 10 años está rico. ¿Está entendiendo? No se deje llevar, porque la historia es para enseñarnos un cuadro, pero el de 1 talento, si lo trabaja, puede llegar más lejos quizás que el de 5, cuando no trabaja su talento. Por eso es que dice que al que no tiene, pero el que no tiene, ¿por qué? Porque no lo trabajó. Eso es lo que está diciendo, al que no trabaja, al que no multiplica, a ese aún lo que no tiene, le será quitado. Es importante que entonces aprendamos a manejar el talento que Dios nos dio. Quiere decir que si tú eres de los que te sientes que te han dado un solo talento, yo me he sentido a mí así muchas veces. A mí lo único que me diste fue un talento y está bien lento el talento este. Dale gloria a Dios, porque te dio algo. Tenemos que darle gloria a Dios, nos dio algo. No lo puedo entejar, tengo que trabajar mi talento. Cuando yo trabajo mi talento, yo estoy trabajando en mi don. Y voy a enfatizar esto, porque hay gente que quiere funcionar en el don de otros. Y yo le voy a decir, es normal, yo pasé por eso. Yo le llamo a eso crisis de identidad. Porque cuando yo me convertí, yo veía que venía gente y Dios lo usaba, y allá profetizando, otros ponían la mano y se caía, y yo quería que, Señor, úsame como ese, úsame como ese, úsame como ese. Y yo oraba, ayunaba, lloraba, y no lo hizo, y no lo hizo. Ahora que entiendo esto, digo, Dios mío, como perdí el tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo que funcionar en el talento que Dios me dio. Y créeme, yo estoy claro en el talento. Yo estoy claro. No voy a hablar de él ahora, pero yo estoy claro en muchas áreas de mi talento. Y por eso me indigno cuando veo muchas cosas. ¿Por qué? Porque mi indignación viene de que hay áreas que hay que satisfacer. Otra gente no se indigna. No se indigna. ¿Sabes que muchos de los pastores que tumba, profetiza y eso, le importa lo que pase en migración? No le importa. Aquí no le importa. ¿Por qué no le importa? No es su talento. ¿Está entendiendo? En ese talento que Dios te dio, tú te indignas cuando lo ves. Porque es algo que está en ti. Es algo que está en ti. Yo me indigno. Y hoy en la mañana, créeme que estaba totalmente enojado e indignado. Cuando yo veo el montón de mentiras que nos han enseñado en la escuela, en la historia, no importa donde usted venga, ¿sabe? Puede crearse en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, muchas de las cosas que nos enseñaron es mentira. Hay una agenda detrás de muchas de esas cosas. Hay una agenda. A mí me mortifica. ¿Sabes qué? La mayoría de los pastores ni le interesa. Se lo puedes enseñar, se lo puedes mostrar, le puedes dar la prueba. No le va a interesar. A mí me indigna. ¿Por qué? Porque ese es mi talento. Ese es mi talento. Yo sé que en esa área puedo ayudar a gente. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Por qué me indigné esta mañana? Hay un pastor muy reconocido. El pastor Jeffrey de la primera iglesia bautista de Dallas, muy bueno. Yo le digo, he oído mucho su mensaje y tremendo. El único problema es que en esta nación
Hay un evangelio que yo le llamo de esta manera, el evangelio americano. Y yo lo digo así sin pena. El evangelio dispensacional es el evangelio americano. Con todo esto de rapto, es el evangelio americano. Tiene que entender, comenzó en Inglaterra, vino a Estados Unidos, el resto de Europa no sabía ni que eso existía. Pastor, pero no es el evangelio americano, es el evangelio de la Biblia. Mire qué sencillo. Hoy entrevistan bueno, vi la entrevista hoy, no sé si fue ayer o cuándo, a Jeffrey, con esto de que está pasando en el norte de Corea. Sale y dice, no, el presidente Trump tiene la autoridad dada por Dios de sacar a Kim Jong-un, se me olvidó el nombre ahora, del presidente de Corea del Norte, de sacarlo, ya sea por la utilización de fuerza, por la guerra o por asesinarlo. Tiene la autoridad de Dios. Porque Romanos 3 dice que la autoridad le es dado a esa gente en poder para castigar al malo. En su mente, ¿quién es? Él es malo. Y tiene que entender esto, es importante que lo podamos entender. Trump lo puede castigar. Y yo dije, bueno, ¿puede el presidente de México tratar de matar a Trump para castigar al...? Porque todo es con el lente que usted lo vea. Vamos, no. Entonces, oiga, qué fácil es decir Estados Unidos, no, y usar la Biblia, de que el presidente de Estados Unidos, y le dice el periodista, le dice, pero oiga bien, no dice Romanos 2, que no podemos pagar mal con mal, y dice, hay una diferencia, porque Romanos 2 es a nivel personal, nosotros no podemos pagar mal con mal, de hecho, a nivel personal tenemos que virar la otra mejilla, pero Dios no le dice al gobierno que vire la otra mejilla. La pregunta es, para él, ¿cuál es el gobierno de Dios? Lo mismo que te enseñaron en la iglesia. Israel y el americano. Esos son los gobiernos de Dios y los demás son... Fíjate la mentalidad tan... Oye, un general, y le digo, estoy fluyendo ahora, esto que dijo esta semana, ir a la guerra habría una inmoralidad grande. Y yo dije, cierto, ¿por qué? Es inmoral ir a la guerra, es inmoral ir a matar. Pero sale y dice, y la inmoralidad no es que mueran miles de personas. Oye, si eso no es inmoral, ¿entonces qué? La inmoralidad es que Estados Unidos pierda la guerra. Porque si Estados Unidos pierde, perderá la libertad en el mundo. Y el pueblo de Dios diga, sí, porque es el evangelio americano. Es el evangelio americano. Créeme, yo fui parte de este evangelio, porque aun cuando Bush invade Irán, a Irak, yo fui uno de los que dije, no, ¿sabe? Porque estamos tratando, ya está en guerra la gente, vamos a la iglesia a crear la paz. ¿Sabe qué? Fue inmoral, fue totalmente inmoral. Pero yo puedo decir, Dios le dio a Bush la capacidad de sacar al presidente de Irak porque era malo. Sí, lo que no te dijeron fue esto. Lo que no te dijeron de Saddam Hussein fue esto. Que Saddam Hussein sabía lo loco que son muchos de los terroristas musulmanos. Son los que estaban alrededor de Saddam Hussein, siendo él musulmán, no eran musulmanes, no eran de religión musulmana. La mayoría de los que estaba alrededor de él era de la religión cristiana. Saddam Hussein fue benefactor de los cristianos en muchas áreas. Eso no te lo enseñó la iglesia. No. ¿Sabe por qué? Porque él sabía algo. Él decía, estos musulmanes explotan a cualquiera. Los cristianos no. Porque la religión de los cristianos dicen que tienen que amar a los enemigos, tienen que pagar con bien. Fíjate qué interesante. Pregunta, ¿cuántos de ustedes oyó eso alguna vez en la iglesia? No. Podemos usar el versículo de Romanos para decir, Dios le ha dado. Fíjate qué interesante. Jeffrey dijo,
Y me alegra que este presidente diga algo, tire una línea y no se mueva, no como el otro presidente que... Vamos a ser honestos. Estamos usando la Biblia para la política. Yo también tengo mis posiciones políticas. Pero es triste cuando decimos esto, porque la realidad es que serán miles de jóvenes que van a ir a la guerra. Yo no tengo problema que Bush diga, que Trump diga, vamos para la guerra, cuando él mande a todos sus hijos adelante. Pero los hijos ni los nietos de él van a ir, son los tuyos. Eso es una inmoralidad. Eso es una inmoralidad. ¿Está entendiendo? Tenemos que ver las cosas, pero el evangelio americano, que Estados Unidos, defensor de la libertad, es mentira. Estados Unidos es defensor del capitalismo. Y tenemos que entender, hay varias fuerzas en el mundo. Está el comunismo, está el socialismo y está el capitalismo. Pero libertad, no. Todo sistema tiene un montón de represión. No vamos a entrar en historia, pero le diría la historia de América Latina. Ayer tuve que y me salí, es que le digo, cada quien funciona en su talento, con un americano. Y le dije, qué fácil es hacer el Good Neighbor Policy, la política del buen vecino. Para ahora ir a América Latina a decir, ahora somos buenos vecinos, después que nos fastidiaste. Es como yo caerte a golpe y después de darte a golpe decir, fíjate, ahora soy un buen vecino. Porque ya te quité las cosas, No, mano, tú no eres un buen vecino porque cuando necesites caerme a golpe otra vez, lo vas a hacer. Y termino aquí esta parte. Por eso es que hay una militarización otra vez en América Latina, vaqueada por Estados Unidos. Por eso es que nos están echando la culpa de que la droga que viene de México, pero no te están diciendo que en quien lava el dinero de México es Wall Street y los americanos. Ahora hay una guerra contra el opio. Lo acaba de decir Trump, ¿verdad? No, hay una guerra contra el opio. Lo que no te dicen es que cuando Estados Unidos fue a Afganistán, el mayor productor de opio del mundo no es México, no es Colombia, es Afganistán. Fue Estados Unidos allá y ahora el opio se duplicó la producción de opio bajo Estados Unidos. En vez de destruirla, se duplicó. ¿Por qué? Capitalismo, dinero. Esa es la libertad. Mientras que hay algunos libres para hacer dinero, que después estamos acá, no se le pueden poner taxes a esa gente rica, hay un montón de esclavos, drogados. Por eso es que tenemos que entender que Dios nos llamó con un talento. Y hay gente que Dios le ha dado el talento de abrir la boca y exponer cosas. Es sumamente importante y no vivir engañado. Yo estoy claro en cuál es mi talento. La pregunta es, ¿tú estás claro en cuál es tu talento? Porque tenemos, ¿qué es lo que a ti te apasiona? Esas cosas que te apasionan son las cosas que Dios ha puesto en ti como un talento para desarrollar. Y yo por muchos años he desarrollado todo menos lo que me apasiona. ¿Por qué? Por las malas enseñanzas cristianas. Porque esto que yo hablo ahora no me atreví a hablarlo antes por la religión. Por la religión. Ahora, quiero aquí que usted entienda algo. Cuando nosotros buscamos ahora la palabra talento en el griego, nos vamos a dar cuenta que era la unidad de contabilidad más grande que existía. Un talento era más o menos 10,000 denarios. Un talento era 10,000 denarios. Ahora, para entender cuánto es un denario, para poder entender qué son entonces 10,000, tenemos que ir a la palabra de la viña, de los obreros de la viña. Y eso queda, vamos a ver aquí en Mateo 20, yo voy a leer los primeros 2 versículos. Porque Cristo va a hablar ahora de esto. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. ¿Cuánto es 1 denario?
¿El pago de cuánto? De un día. Al que menos le dieron 10,000 talentos, un talento. Y un talento son 10,000 denarios. ¿Cuánto dinero le dieron? El pago de 10,000 días. ¿Qué entre nosotros? ¿Usted cree que es bastante dinero? Si usted se gana $20,000 al año, le dieron entonces sobre $60,000. ¿Sí funciona esto? El que se ganaba $50,000 al año, entonces le dieron sobre $150,000. Eso es solamente duplicando, si lo hubiese el talento, ¿no? El pago, lo que le dieron. Porque a veces nosotros vemos, bendito, le dieron un talento a aquel, y no entendemos. Pero ahora usted va a entender que al que se le dio poco, todavía sigue siendo ¿qué? Mucho. Mucho. Y esto es importante. Porque lo poco que tú tengas es mucho. Es mucho. Y en las manos de Dios es mucho más. La pregunta es ¿qué estamos haciendo con Él? ¿De verdad estamos trabajando nuestro talento? ¿De verdad estamos trabajando nuestro don? ¿Lo estamos desarrollando para ser de bendición? Y en esta parábola, antes de volver atrás, fue interesante porque dice que después, a la hora tercera, vinieron una gente y él le dijo, hey, ¿quieres trabajar? Yo te pago un denario. Cuando las 3 eran como las 9 de la mañana, cuando llegaron los otros a la hora sexta, ¿quieres trabajar? Yo te pago lo que es justo, ¿ok? Cuando llegaron los de la hora novena, ¿quieres trabajar? ¿Ok? Yo te pago lo que es justo. Cuando llegaron los de la hora 11, ¿quieres trabajar? Yo te pago lo que es justo. Una hora, ¿qué te puedes ganar por una hora? Ok. Pero dice que cuando llegó la noche, le dice ahora a su administrador, págale a cada uno de ellos lo que le responde. Comenzando por los últimos. Interesante. Por los que menos trabajaron. Yo llevo aquí todo un día trabajando, sudado y fastidiado. Ese empezó a trabajar cuando ya el sol estaba cayendo. No sudó lo que yo sudé. Y para colmo le vas a pagar primero. Daría coraje que usted cree. ¿Cómo usted estuviera? Por eso es que mucha gente de la iglesia vive enojado. Porque muchas de las cosas que Dios hace aquí entre nosotros dan coraje. Dan coraje. ¿Por qué? Porque no parecen justas. Pero fue Dios el que dijo, págale lo que es justo. A los que empezaron a trabajar primero, no, esto es injusto. ¿Cómo es posible que el que llegó último le paguen lo mismo que yo? Digo, ven acá, yo no quedé contigo en que te iba a pagar un denario. Sí, pero yo quedé, tú lo aceptaste, ¿de qué estás hablando? Fue lo que convinimos. Aquí hay un punto interesante. Se llama gracia. Se llama gracia. Dios estaba trabajando con gracia. Y en gracia muchas veces no es lo que tú te mereces, lo que yo te doy. Porque todo lo que Dios nos ha dado, no nos lo merecemos. El problema es que después de un tiempo en la iglesia la gente se cree que lo merece. ¿Por qué? Por muchas predicaciones. Tienes que luchar la bendición, tienes que buscar la bendición. El que no la busca, el que no esto. Y tenemos este sentido de que si yo hago algo, entonces me lo debo merecer. Pablo habla en Romanos 4 que no. Porque el que trabaja, entonces lo que Dios le da es un pago, es un salario. Pero el que no trabaja, se le cuenta como gracia. Y cuando llevamos mucho tiempo en la iglesia, créeme que yo me acuerdo cuando la gente decía, no, yo que llevo 20 años en el evangelio, ahora vienen estos, que ni oran, ni ayunan, ¿cómo es posible que sean salvos? Yo que he pagado un precio, en otras palabras, yo que llevo años, sencillamente porque es gracia. Es gracia. Y la gracia no es justa. La gracia es gracia. Porque no eres merecedor de ella. Pero Dios está diciendo, págale lo que es
justo. Porque ahora tenemos que ver que justo no es lo mismo para ti que para Dios. Porque justo para ti va de acuerdo a lo que tú haces. Justo para Dios va de acuerdo a lo que Él ha hecho. Y para mí es justo pagarte a ti de esta manera, y a ti de esta manera, y a ti de esta manera, porque al cabo el dinero es mío. Por eso el apóstol dice, habrá injusticia en Dios de ninguna manera. Eso es interesante que podamos entender esto, porque si no, como cristianos, vamos a vivir amargados. Y hay mucha gente que ya lleva en la iglesia amargado. ¿Cómo es posible que Dios lo bendice a él? Y a mí, que yo llevo años aquí doblando rodillas ahí. ¿Sabes qué? Porque a Dios le dio la gana. Se llama gracia. Entonces, esto es importante. La gracia no se aplica porque tú te portaste mejor que otro, porque tú trabajaste más, porque tú diezmaste más, porque tú... No, la gracia se aplica porque Dios quiso extendértela. Y es ahí donde yo, sobre todo a las personas, le tengo que decir, Señor, gracias, porque yo no la merecía. Yo no la trabajé. De hecho, la Biblia dice que yo no la podía pagar. Entonces, no importa lo que yo hiciera, no lo podía obtener. Pero hay gente que se cree que en Dios hay seniority, ¿no? Bueno, el hermano necesita, hay que darle porque lleva más tiempo en la iglesia. No, en Dios no hay seniority, en Dios hay propósitos. Y a cada uno de nosotros nos llamó con un propósito. Ahora, bien, volviendo ahora a la parábola de los talentos, es importante porque a uno le dio un talento. En otras palabras, le dio 10,000 días de trabajo. Y es importante, porque usted dice, bueno, 10,000 días de trabajo dividido entre 365 días al año. No, en 365, porque acuérdate que el judío guardaba su sábado. Eso ya géstale 52 días más. Eso quiere decir que eran más de 3 años de trabajo. Lo que significaba un talento. Y si él significaba esos 3, multiplicaba esos 3 años y medio, cerca de ahí, de 3 años, vamos a dejarlo para que sea más fácil, que ese fue el talento, 3 años de trabajo, eran 6 años. Fíjate, 6 años de trabajo, era lo que le habían puesto en cuestión de dinero. En otras palabras, el hombre iba a tener abundancia para poder vivir bien. Por aquí es donde viene lo interesante, porque estás representando que un talento te da para producir durante toda tu vida. Por eso es que si a ti te dieron menos que nadie un talento, lo que Dios te ha dado es suficiente para producir durante toda tu vida. Ahora, hay otro que le dieron 2 talentos. 20,000 días de trabajo. Ahí estás hablando casi de 8 años de trabajo. Y si lo multiplicaba, estás hablando de 16 años de trabajo. Ahora tú ibas a tener de más. ¿Por qué? Porque ibas a tener un montón de dinero que ibas a poder seguir multiplicando. En otras palabras, no solamente ibas a tener para ti, sino que ibas a poder dejar para tus hijos. Se le dio. Ahora podía dejar para sus hijos. Pero a otros le dieron 5 talentos. 50,000 días de trabajo. Que si lo multiplicaba en 2, eran 10,000 días de trabajo. En otras palabras, iba a poder dejar no solamente para sus hijos, sino para sus nietos y sus bisnietos. En otras palabras, para otras generaciones. Hay gente que Dios le ha dado talento para poder vivir una vida. Hay gente que Dios le ha dado talento para poder dejar a sus hijos. Pero hay gente que Dios le ha dado talento para poder impactar generaciones. Es importante que lo entienda. Cuando nosotros entendamos el talento, entonces podemos vivir a esa capacidad de lo que Dios nos ha dado. Tiene que entender, mire, una vez yo estaba leyendo un artículo y le dicen a esta persona, sí, pero tú eres rico, ¿por qué? Por lo que heredaste de tu bisabuelo. Ya él era rico y ustedes siguieron heredando todo. Y él dijo, no, perdona,
Mi abuelo creó la compañía, mi bisabuelo. Mi abuelo trabajó y mi papá trabajó. Ahora trabajo yo. Y yo no empecé como presidente de la compañía. Mi papá me trajo a mí a trabajar a esta compañía, a aprender el negocio desde pequeño. Y para que aprendiera el negocio me dijo, quiero que lo empieces a entender de la manera más básica, para que te puedas identificar con todos en la compañía. Así que desde hoy vas a comenzar a trabajar. Aquí está la escoba, aquí está el recogedor de basura y aquí está el cepillito para el inodoro. Él dice, yo comencé trabajando en la compañía que mi bisabuelo formó desde abajo. Hoy estoy disfrutando los beneficios de comenzar a trabajar desde abajo. En otras palabras, yo hice mi propia fortuna. Claro, él la trabajó. Es cierto que tuvo una bendición, pero él entendió que le dieron algo y que había que seguirlo trabajando. Y eso es importante, porque si él no lo hubiese trabajado, ¿qué iba a pasar con la compañía? ¿Qué iba a pasar a la larga? Se iba a destruir. Hay gente que entiende lo que le ha sido legado. Hay otra gente que le dejan herencia y no la van a malgastar porque no entienden lo que le ha sido legado. Porque a ellos no le costó. Si no le costó, la van a malgastar. Por eso que tenemos que entender esto, que ahora lo que nos han dado a nosotros no nos costó, pero alguien pagó por él. Y esa va a ser la semana que viene voy a entrar en esa área. Lo que ha costado, lo que a nosotros nos han dado y nos han dejado. Entonces, Dios nos ha dado un talento, oiga bien, para multiplicarlo y poder bendecir. No es para que lo malgastemos. Podemos bendecir a la iglesia, podemos bendecir la obra del Señor, podemos bendecir tus hijos. Es importante. Podemos revertir la condición de pobreza y de escasez para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestra descendencia. Y oiga bien, voy a hacer aquí un corte porque es importante. Yo no te estoy hablando de siembra y cosecha. Oiga bien, porque el que tenía un talento, que dice la Biblia, ¿qué hizo? Lo enterró. Aquí entre nosotros, lo sembró. Y Dios le dijo, ¿qué hiciste? No, lo enterraste. Ah, lo sembraste. Qué malo fuiste. Pues yo no lo puse ahí para que lo sembrara, yo puse para que lo multiplicara. Para que todo el mundo que te dice, no quiere decir que la siembra y la cosecha no sea cierta. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Pero cuando estamos hablando de talento, de dinero, de lo que Dios te dio, eso no es para sembrar, eso es para ponerlo a producir. Es por eso que la salvación que Dios me dio, yo no la puedo sembrar. No, ya Dios me salvó y no puedo, ya soy salvo. No, por eso es que dice que nos ocupemos en nuestra salvación. Otra palabra, lo que me dio lo tengo que seguir trabajando porque hay un beneficio de ocuparme en mi salvación y es poder bendecir a otros. Por eso es que dijimos, yo soy el don de Dios. Entonces tú tienes que saber cuál es tu talento para poder multiplicarlo. Mi abuelo sabía cuál era su talento. Mi abuelo era un carpintero. No, mi tío era abogado y mi tío fue político, el hermano de mi abuelo. Y cuando llegó a político le dijo a mi abuelo, hey, te voy a sacar de ahí donde tú estás trabajando como carpintero, no, y te voy a dar una posición en el gobierno. Y se la dio. Y ahora mi abuelo era el supervisor de construcción de carreteras. Y estaba en una oficina. Mi abuelo me cuenta a mí, mi hijo, duré un mes, porque a la segunda semana me estaba volviendo loco. Yo no nací para estar en una oficina. Yo nací para estar trabajando afuera. Y a la segunda semana allí me estaba volviendo loco y al mes dije, me voy. Y me dijo, si me llego a quedar allí, no hubiese hecho lo que he hecho, porque allí tenía un sueldo. Tenía un don, carpintero. Para mucha gente quizás no era mucho, porque se burlaban de mi abuelo. Pues sabe que mi abuelo se fue nuevamente a trabajar. Y yo he contado esto, puso unas luces en un terreno que él compró y empezó a construir de noche. Empezó a construir con el talento que Dios le dio. Y construyendo de noche, construyendo, mientras la gente se burlaba, mira ese, ahí está la feria, mira las luces, ahí va la feria. Construyó una casa para cada uno de sus hijos y tenía 8. ¿Qué tú has hecho con el talento que te di? Trabajaba de día
para otro, pero trabajaba de noche para él, todo lo que ganaba. A mí me decían que mi abuelo parecía que era de Monterrey, porque era tacaño, era codo. Y yo, usted sabe, el muchacho es ignorante. Todo el mundo decía, tu abuelo, ese es codo. Y era lo que se hablaba de mi abuelo. Y yo fui a donde mi abuelo, me acuerdo, yo tenía como 10 años, 8, 10 años. Y le dije, abuelo, ¿por qué todo el mundo dice que tú eres bien codo, que eres tacaño, que tú eres duro? Y se echó a reír y me dijo, hijo, eso es lo que dicen. Tienen razón. Tienen razón. ¿Sabe por qué? Porque yo hasta los 40 años boté todo lo que gané. Vicios, mujeres, baile, lo boté todo. A los 40 años con 8 hijos no tenía un centavo. Y ese día dije, no vuelvo a tomarme. Él me dijo otra, pero para que usted lo pueda entender. No vuelvo a tomarme una soda para no tener que botar la lata. Ahí yo decidí que iba a ahorrar y que no iba a botar nada. Si la gente que dice que soy codo es cierto, pero no es codo, soy ahorrativo. Y porque se puso así, dejó una casa para cada uno de sus hijos. Ahora, yo te puedo decir algo. Yo veía en casa de mi abuelo todo, a principio de mes, todos los sobres que había de ofrenda misionera. Porque le enviaba a varios misioneros ofrenda. Es cierto, él era tacaño para malgastar. Porque todo el mundo está pendiente de que tú le des algo. Dice, yo no tengo algo para darte, yo puedo bendecirte, que es diferente. ¿Está entendiendo? Entonces tenemos que entender que él con un talento, mi abuelo tenía 3er grado, no tenía más. Yo en una oficina, yo no tenía educación, allá con los ingenieros, no, a mí, pero con un talento. Tuvo más. Cuando muere mi abuelo, tenía $200,000 en cash. Hoy en día mucha gente dice, eso no es dinero. En aquel tiempo era dinero. ¿Está entendiendo? Un talento que tú has hecho con el don que yo te di. Mi abuelo me decía algo. Me decía, hijo, no salga burro como yo. Yo fui un hombre de trabajo duro, burro. Pero fui así porque no tenía más nada. Pero trabajé para que mis hijos no tuvieran que pasar lo que yo pasé. Que tuvieran una casita por lo menos, para que no empezaran sin nada, como yo pasé. Entonces, me dice, aprenda de su papá. Su papá nació listo para los negocios. Y es cierto, mi papá estudió para maestro. Y le pasó igual que a mi abuelo. Estaba dando clases y dijo, si me quedo quedando clases me voy a morir de hambre. Porque no le daba. Comenzó un negocio. Y a través de su negocio pudo proveer para nosotros. Él entendió que aunque había estudiado, había un don, había un talento dentro de él que él podía desarrollar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con el don que Dios nos ha dado? El don de mi padre, el don de mi abuelo, oiga bien, proveyó para que sus hijos estudiaran. Por eso mi papá estudió. Ninguno agarró una beca, mi abuelo pagó los estudios de todo. Y oiga bien, eran 8. ¿Sabe lo que mi abuelo hacía? Ya estando en la universidad, desde pequeño los trabajos duros, ya estando en la universidad, mi abuelo decía, aquí nadie toma clase de verano. No, ustedes estudian el semestre. El verano, como yo les pago los estudios, es para que me ayuden a trabajar. Y mis tíos dicen, no, cuando llegaba el verano queríamos llorar, ya hombre, porque mi papá nos agajaba y nos trabajaba bien duro. ¿Sabes por qué él hacía eso? Él decía, nada más quiero acordarte en estos 2 meses lo que te va a pasar si te jajas de la escuela. Mis tíos dijeron, muchacho, que nos íbamos a rajar, tú eres loco. ¿Está entendiendo? Él supo que había un don, un talento en él que él podía trabajar. Y lo trabajó en beneficio de sus hijos. Mi papá lo trabajó en beneficio de nosotros, para que estudiáramos. Entonces tienes que entender que Dios ha puesto un talento en nosotros, no lo entierres, es para ser de bendición. Tu emoción y mi emoción, la emoción de cada siervo de Dios, debe ser encontrar eso que Dios nos ha dado para hacer. ¿Qué Dios te dio? ¿Qué Dios te dio? Concluyo con esto. El problema es que todo el mundo quiere trabajar para ver si reúne suficiente dinero
para retirarse. ¿Verdad? Es lo que todo el mundo, es lo que nos enseñaron, ¿verdad? Yo he encontrado que en esta nación, y lo puedo hablar también de mi familia, porque tengo un tío que fue abogado hasta los 80 y pico de años y murió siendo abogado, yendo cada día a su oficina. Millonario. Yo le preguntaba, si tienes tanto dinero, ¿para qué no te retiras? ¿Sabes lo que él decía? Mijo, yo nací pobre. Cuando yo nací, no teníamos a veces ni zapatos. Nací pobre. Yo le doy gracias a Dios que pude estudiar, que soy abogado, y yo le debo lo que soy a esta profesión. Y hasta que me muera, yo voy a practicar eso que me bendijo. Está interesante. ¿Sabe con cuántos aquí en Tyler, viejitos, yo he hablado, con dinero, trabajando? Aquí entre nosotros la mentalidad es que se los va a llevar para el cielo. Cuando se los fuera a llevar para el cielo. No disfruta lo que hace. Mi corazón, no te meta. Sabrá Dios si Él disfruta lo que hace más que tú. Disfruta tu tiempo libre. Porque son gente agradecida. Muchos de ellos me han dicho, ¿sabes qué? Yo estoy agradecido al trabajo y trabajaré hasta que me muera porque yo quiero dejar a mis hijos y a las generaciones, porque muchos de ellos no solamente le dejan a sus hijos, ¿vele? Le dejaron 2 millones a la universidad, le dejaron 1 millón a United Way, le dejaron... Ellos sabían que mientras trabajaran no se iban a llevar nada, pero el día que fueran al cielo, ellos sabían que Dios les dio la oportunidad de bendecir. Concluyo. ¿Vale la pena retirarse? Yo sé. Cuando uno trabaja duro es difícil. Pero tienes que entender que no hay retiro en Dios. Dios nos ha llamado a producir hasta que nos muramos, para ser de bendición a las próximas generaciones. Y que si lo único que nos dio fue un talento, podamos lograr muchos talentos. Muchos talentos. Yo le dije a mi papá, con la experiencia que tú adquiriste, porque él quiere que todos nosotros fuéramos profesionales, estudiáramos. Le dije, ¿qué tú estudiarías? ¿Y qué? Estudiaría medicina, ingeniería. ¿Sabes qué mi papá me dijo? Mijo, con la experiencia que tengo, si yo naciera otra vez, volvería a ser comerciante. Volvería a ser. Porque él está claro en el don que Dios le dio.